Luis Alfredo Garavito. Seguro que ese nombre, La Bestia, suena. Es sin duda uno de los peores asesinos de niños de la historia. Pero más allá de los crímenes, que ya son terribles, hay una pregunta que hiela la sangre. ¿Qué pasa por la cabeza de un monstruo así? Vamos a intentar entenderlo. Fijaos en esta frase. Se podía respirar y percibir la maldad. Esto no es una metáfora, es la sensación real, física, que tuvo el equipo de periodistas que pasó días entrevistándole. Describen una atmósfera densa, pesada, una energía que, según ellos, te agotaba, te consumía solo por estar en la misma habitación. Para que nos hagamos una idea de la escala de este horror, hay que empezar con una cifra, esta. Más de 210. 210 niños son las víctimas confirmadas. Y no solo en Colombia, también en Ecuador. Un rastro de terror que cruzó fronteras. Y todo este análisis que vamos a ver se basa en algo único. Un acceso sin precedentes. Pensadlo. 60 horas. 60 horas de grabaciones, de conversaciones, de miradas que permitieron ir quitando capas una a una para ver qué había debajo de la psique de este depredador. Un viaje a la oscuridad, sí, pero que reveló muchísimo más que los propios crímenes. Bien, empezamos. La primera capa, y quizá la más importante, es su máscara. Porque la cara que Garavito mostraba al mundo no era la de un monstruo. Era una ilusión, una fachada de arrepentimiento y de bondad que estaba, perfectamente construida para engañar a cualquiera. El contraste era brutal, de verdad. Fijaos, cuando las cámaras estaban encendidas, Garavito era casi un santo. Llevaba su Biblia, dirigía oraciones, hasta le llevaba comida al equipo. Un hombre educado, considerado. Pero, en cuanto se apagaba la luz roja de la cámara, salía el verdadero Garavito. Un lenguaje soez, vulgar, una personalidad que cambiaba al instante. No era un desliz, no, era un interruptor, calculado al milímetro. Y ojo, que esto es clave. El psicólogo forense que estaba con el equipo lo dejó clarísimo. Esto no era un caso de doble personalidad. Para nada. Garavito era plenamente consciente de lo que hacía. Cada careta, como él decía, era una herramienta, una estrategia para controlar la situación, para desarmar al otro y tener siempre, siempre el poder. Vale, ya hemos visto cómo se comportaba, pero vamos a ir un poco más allá, a la ciencia. Si su mente funcionaba de una forma tan retorcida, ¿es posible que su cerebro fuera físicamente distinto? Pues la neurociencia nos da algunas pistas que son cuanto menos fascinantes. La pregunta es esa, ¿no? ¿Qué puede hacer que el cerebro de un psicópata sea diferente? Y aquí no se trata de buscar excusas, ni mucho menos. Se trata de intentar comprender si hay mecanismos biológicos que pueden explicar, en parte, esa conducta tan antisocial, esa falta absoluta de empatía. Pues la primera pista la tenemos aquí, en la amígdala, es digamos el centro de control de nuestras emociones. Las investigaciones sugieren que en los psicópatas esta zona puede ser más pequeña o tener menos actividad. ¿Y esto qué significa? Pues podría explicar por qué son incapaces de procesar el miedo de los demás y de ahí esa falta total, absoluta, de remordimiento que mostraba Garavito. Y luego tenemos el córtex prefrontal. Pensemos en él como el director de orquesta de nuestro cerebro. Es el que nos ayuda a controlar los impulsos, a tomar decisiones lógicas. Si esta parte no funciona bien, el resultado puede ser una incapacidad total para frenar, para regular la conducta, algo que desde luego encaja a la perfección con el historial de violencia sin control de Garavito. Así que, quedémonos con esto. Garavito no era un genio, no tenía una inteligencia superior. Era astuto, que es muy diferente. Su táctica principal, y el equipo lo vio una y otra vez, era la confusión. Decía una cosa, luego la contraria. Te daba argumentos que no tenían sentido. ¿Por qué? No era porque estuviera loco. Era una estrategia para agotar mentalmente a los que tenía delante. Una forma de ganar la partida por puro desgaste. Y claro, todos estos rasgos psicológicos no se quedaban en la teoría. Se traducían directamente en un método de caza que era brutalmente eficaz. Un sistema que le permitió estar años y años matando sin que nadie le parara. Garavito era un auténtico camaleón. No tenía un único perfil, tenía 1000 caras. Podía ser un sacerdote vendiendo agua bendita, un pobre hombre discapacitado pidiendo ayuda, un vendedor simpático. Adoptaba la identidad que hiciera falta para acercarse a sus víctimas. Y lo más perverso es que se aprovechaba de la bondad de la gente, de la confianza de las comunidades. Su proceso no era un arrebato, era metódico. Casi como seguir las instrucciones de un manual del terror. Paso 1, elegir a los más vulnerables. Niños pobres, niños de la calle, aquellos que si desaparecían quizás nadie los echaría de menos. Paso 2, ganarse su confianza, con regalos, con promesas, con una sonrisa. Paso 3, aislarlos. Llevarlos a un sitio apartado donde nadie pudiera oírles. Y el último paso, el más macabro de todos. No buscaba una muerte rápida. Su objetivo era prolongar el sufrimiento. El terror era su verdadera meta.
Y todo este método se veía favorecido porque era un nómada. Se movió por al menos 14 departamentos distintos de Colombia. Pensemos en la época, sin bases de datos conectadas, sin una comunicación fluida entre policías de distintas regiones. Esta fragmentación lo convirtió en un fantasma. Era casi imposible de seguirle la pista. Y esta frase es del propio Garavito. Gente como yo abunda en este país. Es escalofriante, porque no es solo que no se arrepienta, es que es una advertencia. Es como si nos estuviera diciendo, el problema no soy solo yo. Y apunta directamente a las fallas de la sociedad, a la pobreza, al abandono, que crean el terreno perfecto para que depredadores como él campen a sus anchas. Y para terminar, hay un momento, una anécdota final, que quizá resume mejor que nada la naturaleza manipuladora e incorregible de este hombre. En una de las últimas entrevistas, con las cámaras grabando, le preguntaron si sabía que tenía admiradores. Su reacción fue de libro. Puso cara de sorpresa, de horror. ¿Cómo va a admirar a alguien a un monstruo como yo? Pura actuación. El papel del hombre arrepentido, avergonzado. Porque el verdadero Garavito salió justo después, cuando creía que ya no se grababa. Le hicieron la misma pregunta, fuera de cámara, y su reacción fue de alegría, de orgullo. Se puso a hablar con entusiasmo de una admiradora que tenía en Estados Unidos, de otro en España. Esa dualidad, esa incapacidad total para sentir una culpa real, eso es lo que le define. Garavito ya no está, murió en prisión, pero su historia deja una pregunta muy incómoda en el aire. Él fue, sí, un producto de sus propias perversiones, pero también de una sociedad que no supo o no quiso ver lo que pasaba. La verdadera cuestión es si, después de tanto error, se ha aprendido algo, si ahora somos capaces de detectar a los monstruos que, como él, se esconden a plena vista detrás de una máscara de absoluta normalidad.